Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Vamos a arrancar hoy a ver en este primer video síndrome de Guest o West, ¿sí? Depende cómo lo escuchemos o donde lo escuchemos la pronunciación que va a tener. Pero estamos hablando de la misma patología. También se lo llama espasmos infantiles. Es otra manera de conocer a esta patología. Entonces dijimos síndrome de West, síndrome de Guest o espasmos infantiles, ¿sí? Bien, arranquemos con esta patología. Esta patología, ¿sí? Es un trastorno poco frecuente, ¿sí? Es un trastorno poco frecuente caracterizado por la asociación de espasmos epilépticos, ¿sí? Además de tener espasmos epilépticos, la persona que tenga esta patología va a tener un retraso psicomotor y un patrón, voy a ir despacito con esta palabra, ¿sí? Y un patrón de electroencefalografía, ¿sí? Pero este patrón de electroencefalografía va a ser, se dice, interdictal e ipsorítmico. Palabras difíciles que ya las vamos a ir viendo. Entonces, es un trastorno poco frecuente que se caracteriza justamente por estos espasmos epilépticos, por tener convulsiones, más un retraso psicomotor, más un patrón electroencefálico interictal y ipsarrítmico. Bien. Vuelvo a decir, ya vamos a explicar qué es esto de ipsarrítmico, ¿sí? Bien. El síndrome de West es un tipo, podríamos llegar a decir, o es el tipo más frecuente de encefalopatía epiléptica, ¿sí? Por eso elegimos esta patología para desarrollarla. Dentro de todas las encefalopatías epilépticas que existen, West es el más común. Por eso lo vamos a desarrollar ahora. Y tiene un montón de características particulares, por lo cual una persona con esta patología necesitaría, o un niño con esta patología, necesitaría la presencia, por ejemplo, de un acompañante terapéutico. ¿Sí? Esta patología puede ocurrir en niños sanos, ¿sí? En niños que se encuentran por lo demás sanos, podríamos llegar a decir, y en niños con un desarrollo cognitivo anómalo. El síndrome de West es una encefalopatía epiléptica, como dije, dependiente siempre de la edad del niño. Y va a estar caracterizada por tres rasgos fundamentales. A ver, vamos a llamarlo tres características, tres rasgos. Yo vuelvo a insistir con esta idea porque es lo que va a diferenciar esta patología de otras patologías o de otras encefalopatías, ¿sí? Las tres características o los tres rasgos fundamentales entonces que tiene esta encefalopatía, lo vuelvo a repetir para que quede bien clarito, son los espasmos epilépticos, convulsiones, estamos hablando, ¿sí? Retardo en el desarrollo psicomotor y un patrón electroencefalográfico, ¿sí? De ipsarritmia, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que estén las tres rasgos, las tres características presentes o no, o haya ausencia de alguna de ellas. A ver, si los paso en criollo, ¿qué es esto del síndrome de West? ¿Sí? Tratemos de pasar en criollo. Este síndrome es, o como se lo llama también, síndrome de West o de espasmos infantiles, es una encefalopatía epiléptica que se da en la infancia, es una enfermedad que es grave, pero poco frecuente. A ver, esta encefalopatía se presenta aproximadamente en uno de cada 6.000 bebés y predomina en el sexo masculino. Así como Rett, por ejemplo, el síndrome de Rett predomina en el sexo, de hecho no es que predomina, hay solamente en mujeres esta encefalopatía y el trastorno espectro autista se da con mayor cantidad en hombres que en mujeres. Bueno, cuando hablamos de West estamos hablando de que se da predominantemente en el sexo masculino. Un caso en 6.000. ¿Sí? En realidad
cada vez se van achicando más. Hoy en día se dice que un caso entre 4 y 6.000, ¿sí? Hay como diferentes estadísticas, pero podemos estirarlo al máximo, es 1 en 6. Cuando hablemos cada 6.000 chicos nacidos vivos, uno tendría la probabilidad de tener esta patología, ¿sí? Y justamente esta idea de que los niños se ven más afectados con mayor frecuencia que las niñas. Ahora bien, el inicio de esta patología, el inicio de la enfermedad se produce entre los 3 y los 7 meses de edad, ¿sí? Entre un 50 y un 70% de los casos. Miren cómo varían tanto las estadísticas, ¿sí? Porque de un 50 a un 70 hay un 20%. Y de 4 a 6, hay 2.000, o de 4.000 a 6.000 hay 2.000 casos más. Así que fíjense cómo van variando los datos que hay. ¿Qué sabemos? Que por lo general esta patología aparece en torno a los 3 y 7 meses de edad, en un mínimo del 50 y en un máximo del 70% de los casos, ¿sí? Es una patología que es menos común al comienzo, ¿sí? Al nacimiento, digamos, o en niños mayores de 5 años, ¿sí? Entonces, se da entre los 3 y los 7 meses. Es poco común que se dé cuando el chico nazca ya con esta patología, o que se dé en niños mayores a 5 años. Así que fíjense en el rango que estamos hablando. Podríamos llegar a decir toda la primera infancia, es cuando suele aparecer. La mayoría de los casos aparecen en estos primeros meses, pero esta patología se suele desarrollar o aparecer o mostrar todos sus síntomas en torno a la primera infancia de Freud, podríamos llegar a decir. Cuando hablamos de espasmos, decimos que los espasmos consisten, ¿sí? Son una flexión axial repentina más a menudo, ¿sí? Es por ahí el espasmo que más tiene, esta flexión axial repentina, ¿sí? Son movimientos de extensión, ¿sí? Son movimientos de extensión de extremidades y se pueden ir asociando además una desviación ocular. No solamente se produce el espasmo, donde se da, como dijimos, los movimientos en la zona axial, sino que además, y esta extensión de las extremidades, comienza a haber desviación ocular. Las contracciones son más visibles por lo general en los miembros superiores, en los brazos. Y con frecuencias estas contracciones van seguidas de llanto, ¿sí? Cuando un niño tiene un episodio de estos, entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Volvemos con la misma idea. Son espasmos de flexión axial, ¿sí? Movimientos de extremidades, dijimos, sobre todo en la parte superior, que puede venir provocado por una desviación ocular. Bien, y esto seguido de llanto. Ahora bien, cuando se comienza a producir dentro de estas convulsiones una cierta asimetría, ¿sí? Debe pensarse o sospecharse que hay una malformación cerebral, además de este síndrome. Los espasmos suelen producirse en series, ¿sí? Separados por intervalos de 5 a 30 segundos. ¿Sí? Cada convulsión, cada espasmo se pone entre 5 y 30 segundos. En serie, dijimos, ¿sí? Y pueden durar más o menos 10 minutos, ¿sí? Suele aumentar, ¿sí? De intensidad a medida que se avanzan las series. Si comenzamos por ahí con espasmos más leves, pero a medida que se va avanzando en la serie, también se van incrementando la intensidad de estas convulsiones. La realidad es que pese a que se han tenido varios tratamientos, de que se han desarrollado varios tratamientos, ha habido casos, ¿sí? En los que no se detecta a tiempo. A ver, si bien existe una gran cantidad de tratamientos, hubo casos en donde no se pudieron detectar a tiempo esta patología, ¿sí? Especialmente cuando estos síntomas que va presentando el paciente son síntomas leves.
Entonces tiende a confundirse. No se arranca en un primer momento pensando que es síndrome de West, sino que se lo empieza a diagnosticar con otras patologías, ¿sí? Ya que muchas veces estos ataques epilépticos, podríamos ya decir, estas convulsiones, son muy leves y suele confundírselos muchas veces con hipo, con cólicos o con dolor abdominal. Como dije, el síndrome de West se inicia en la mayoría de los pacientes durante el primer año de vida y más frecuentemente entre los 3 y 7 meses de edad. Dijimos que antes de los 3 meses es muy raro y después de los 5 años también es muy raro, pero existen casos, ¿sí? Y vuelvo a destacar la idea de las características. Se caracteriza por la aparición de espasmos epilépticos, retardo en el desarrollo psicomotor y anomalías en el electroencefalograma. ¿Sí? A ver, usualmente dijimos de tipo ipsarritmia. ¿Sí? Esa es la anomalía que usualmente se da en, en esta alteración de lo que sería la actividad cerebral o en esta alteración del electroencefalograma. Bueno, ¿qué son los espasmos epilépticos? Sí, dijimos, espasmos epilépticos, esta ipsarritmia y retardo en el desarrollo psicomotor. ¿Qué son entonces los espasmos epilépticos? Los espasmos se caracterizan en general por la contracción brusca, se podría ya decir, generalmente bilateral y simétrica de los músculos del cuello, tronco y miembros. Recuerden que dijimos que si había asimetría, habría posibilidad de algún tipo de tumor cerebral, ¿sí? Si los espasmos se dan de manera asimétrica. Además, estos espasmos se acompañan de una breve pérdida de la conciencia. Existen 3 tipos de espasmos, ¿sí? Espasmos en flexión, en extensión y espasmos mixtos. No profundicemos mucho más, dejémoslo ahí, que son los espasmos epilépticos, ¿sí? Ahora, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de retardo en el desarrollo psicomotor? Segunda característica de la patología. A ver, un gran, pero gran número de pacientes que tienen síndrome de West presentan retardo psicomotor, ¿sí? Pero lo presentan antes inclusive del comienzo de los espasmos. Es una de las primeras características que se detectan de este síndrome. Antes de los espasmos se presenta un leve retraso, ¿sí? Como dijimos, en el desarrollo motor. A ver, tengamos en cuenta, además, que aunque estos niños pueden presentar algún tipo de regresión en el desarrollo psicomotor, cuando los espasmos aparecen, ¿sí? Esta situación no representa un cambio significativo en la condición del niño, ¿sí? Empiezan antes, pero cuando aparecen los espasmos no hay una gran diferencia, dijimos, no representa un cambio significativo en su condición. Muchas veces es más evidente la regresión en el desarrollo psicomotor en aquellos pacientes en los que previamente tuvieron un desarrollo psicomotor normal, ¿sí? Son estas detección tardías de la patología o que se manifiesta un poco más tarde. Entonces, cuando ocurre esto, por eso uno de los signos que se tienen que tener en cuenta esto de que, bueno, pueden verse o detectarse más fácilmente este retardo o esta pérdida de habilidades en todo lo que es lo psicomotor. Entonces, una nueva señal de alerta. Recuerden que si los espasmos son leves, se confunden muchas veces con hipo, dolor abdominal, dijimos, ¿sí? Entonces, si son leves, ¿qué puede llegar a pasar? Que no los detectemos o que estén y no los detectemos, ¿sí? Y ya cuando lo detectamos, ya la patología ha avanzado, ¿sí? En otros aspectos y el cuadro se empezó a complicar. Bien. 3 características, ¿sí? 3 características. Dijimos, primera característica, espasmos epilépticos. Segunda característica, retraso o retardo
del desarrollo psicomotor. Tercera característica, anomalías en el electroencefalograma. ¿Sí? Bien. El electroencefalograma, ¿qué es? Es un estudio que determina la actividad eléctrica del cerebro, ¿sí? Por medio de electrodos que se ponen en la cabecita, ¿sí? Se ponen sobre el cuero cabelludo, que mide entonces la actividad eléctrica que tiene nuestro cerebro. Es un trabalengua, el electroencefalograma característico, podremos llegar a decir, del síndrome de West, es el que se denomina electroencefalograma ipsarrítmico, o se lo denomina con el nombre de ipsarritmia, ¿sí? ¿Qué es esto de la ipsarritmia? Es el enlentecimiento y desorganización de la actividad eléctrica cerebral, ¿sí? Tiene como un trazado, podríamos ya decir, anárquico, este electroencefalograma que se le hace a los pacientes con esta, a un determinado paciente va a detectar esta característica, ¿no? Puede llegar a tener mezcla aleatoria de puntos y ondas lentas, ¿sí? Esto de picos y ondas para y lentas, y todo esto es lo que en definitiva viene a complejizar el cuadro. Fíjense, uno no llega porque sea un electro, uno comienza con otros tipos de estudios. Cuando uno ya llega al electroencefalograma, llega realmente porque se supone que hay algo en el cerebro o hay de una determinada actividad eléctrica que no está funcionando como tendría que funcionar. Por eso son cuadros que a veces se detectan tardíamente a consecuencia de esto. Por ahí el desarrollo psicomotor es el primer síntoma y ahí uno lo puede detectar. De 3 a 7 meses estamos hablando de bebitos de 3 meses que pueden llegar a tener ataques de epilepsia, ¿sí? O esto de que tenga ataques muy leves y no se detecten. Cuando hablamos de desarrollo psicomotor de 3 a 7 meses, por lo general, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, vamos a mandarlo a un estimulador, al niño, porque ya va a ir adquiriendo estas destrezas que tiene que tener. Es una patología, la verdad que si aparecen con síntomas leves, bastante difícil de detectar. O ya cuando se la detecta, como dije anteriormente, o ya cuando se nos manda tal vez hacer un electroencefalograma, que se puede ver esto de la ipsarritmia, esta actividad eléctrica cerebral alterada, con puntos y ondas cortas, ¿sí? Como dijimos, ya para llegar a un tipo de estudio así pasó bastante tiempo desde que comenzaron los primeros síntomas hasta que se pidió un electroencefalograma para el bebé o el niño. En relación a las causas, a la etiología, es decir, al origen de esas causas, la etiología, el origen de esta patología, de este síndrome, es variable, ¿sí? Entre el 70 y el 80% de los casos, ¿sí? Se detectan, son casos en los cuales se detectan estas anomalías cerebrales. Las causas más comunes de estas anomalías son malformaciones, ¿sí? La más frecuente es la esclerosis tuberosa, se llama, o enfermedad de Berneville, o secuelas de isquemia, o meningoencefalitis, ¿sí? Anomalías genéticas también puede ser, como la trisomía 21, o enfermedades metabólicas como un trastorno mitocondrial. Estas son las más comunes. Ahora, dijimos entre un 70 y un 80% de las causas pueden ser todas estas. Ahora bien, alrededor del 10% de los casos, ¿sí? Estamos entre un 70 y un 80, queda un 30% restante. Alrededor del 10% de los casos de esta patología, ¿sí? Del síndrome de West, son idiopáticos, ¿sí? A ver, en estos niños el desarrollo psicomotor es normal antes de la aparición de los espasmos y
y sobre todo antes de la aparición de las contracciones. Y la ipsarritmia son simétricas y responden a la medicación. Cerca del 10%. Ahora bien, entre un 10 y un 20% restante, los casos son, se los llaman, los otros eran idiopáticos, estos son criptogénicos y probablemente estén asociados a una anomalía que todavía no se ha detectado. Ya vamos a ver qué es esto de lo idiopático y de lo criptogénico, ¿sí? Entonces dijimos, la mayoría de los casos se detectan a través de anomalías cerebrales, que pueden ser malformaciones como la esclerosis tuberosa o la enfermedad de Berneville o secuelas isquémicas o aparejadas a, por ejemplo, lo que sería la trisomía 21 porque son anomalías genéticas o enfermedades metabólicas, ¿sí? Como el trastorno mitocondrial. Ahora bien, el 10% o un 10% tiene que ver con esto de la ipsarritmia, pero acá la ipsarritmia es simétrica, habíamos dicho, ¿se acuerdan que antes era asimétrica? Bueno, acá es simétrica y responde a la medicación. Y entre el 10 y el 20% restante de las causas o de los orígenes tienen que ver con lo criptogénico, ¿sí? Por lo que esto de lo criptogénico está asociado entonces a otras patologías. 70-80, ¿sí? Anomalías cerebrales, un 10% idiopático y entre un 10 y un 20% bastante criptogénico. Se pueden hablar entonces de tres clasificaciones dentro de esta patología: la idiopática, que acabamos de nombrar, la criptogénica y la sintomática. La clasificación idiopática, ¿sí? Cuando hablamos de un síndrome de West idiopático, esta clasificación incluye aquellos casos en los cuales no existe una lesión estructural subyacente ni anomalías neurológicas. Existe una predisposición genética, ¿sí? Y son por lo general dependientes de la edad, ¿sí? Se caracteriza por presentar antecedentes familiares, ¿sí? Como por ejemplo otras formas de epilepsia. Ahora, el término criptogénico se refiere a aquellos síndromes en los cuales se supone que sean sintomáticos, pero la causa está oculta, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos del término sintomático como una de las clasificaciones del síndrome de West, vamos a hacer referencia a un síndrome en el cual las crisis son el resultado de una o más lesiones estructurales cerebrales identificables. Sabemos cuál es el origen de esas lesiones, ¿sí? Y esto es lo que constituye el grupo más frecuente. Entonces, repasemos, porque parece que hayamos estado diciendo lo mismo. Teniendo en cuenta las causas o la etiología de esta patología, podemos hablar de tres tipos de síndromes. Los sintomáticos, que son los más frecuentes, ¿sí? Que son esos que se detectan justamente por lesiones estructurales cerebrales, que ya sabemos que están o las podemos identificar fácilmente. Después están los idiopáticos, que son un 10%, ¿sí? Acá dijimos que tienen que ver con una lesión estructural subyacente, y que puede llegar a existir una predisposición genética. Y después hablamos de los criptogénicos, que los criptogénicos eran el 10 o el 20% restante y tenían que ver justamente con estas características que se desconoce o son aquellos síndromes en los cuales se presume que están los síntomas, se los pueden ver, pero las causas están ocultas. No podemos llegar a hablar de estas lesiones visibles o estas lesiones estructurales cerebrales visibles o identificables, ¿sí? Ahora bien, las causas que provocan este síndrome pueden ser prenatales, perinatales o postnatales, es decir, se pueden dar
antes del nacimiento, durante la gestación, en el último periodo de la gestación o después del nacimiento. Por lo general, las causas prenatales son las más frecuentes. Y entre las causas prenatales más frecuentes que podemos encontrar están la dislexia cerebral, ¿sí? Esa es sobre todo la causa más frecuente que origina esta patología, ¿sí? Hoy hablamos, ¿se acuerdan de la esclerosis tuberosa, de la neurofibromatosis, del síndrome de Sturge-Weber, el síndrome de Neus, el síndrome de Aicardi, la displasia focal cortical? Hay un montón de causas, ¿sí?, que se pueden llegar a generar durante la gestación. O anomalías cromosómicas, por ejemplo, como el síndrome de Down o el síndrome de Miller-Dicker. ¿Sí? Recuerden que dijimos que se puede dar esto cuando hablábamos cuando hablamos de la trisomía 21, que una de las posibles causas se podía llegar a dar justamente dentro de lo que era la sintomática, o pues ya había anomalías genéticas, ¿sí?, donde aparecía, por ejemplo, la trisomía 21, es decir, el síndrome de Down. ¿Qué otras cosas pueden pasar durante la gestación que podrían generar o dar origen a todas estas complicaciones que acabamos de nombrar? ¿Sí? Problemas en el cerebro del niño que provoquen esta patología. Infecciones, enfermedades metabólicas. Infecciones como ¿qué? Como la sífilis o la toxoplasmosis o la rubiola. Si durante la gestación la madre contrae estas infecciones, existe la posibilidad de que el niño contraiga esta patología. Más que contraiga, se generen daños en el cerebro del niño que traigan después a colación esta patología. Enfermedades metabólicas, les dije, síndrome congénito, ¿sí?, como por ejemplo el del Church o el del PEO o el de Smith-Lemnis-Optis o el de FAR o el montón de síndromes congénitos, ¿sí? También la hipoxia o la isquemia de causa prenatal son causas que podrían llegar a originar este síndrome, ¿sí? Me estoy olvidando de una. La leucomalacia es otra de estas causas que podrían llegar a asociarse o provocar este daño cerebral que originaría el día de mañana esta patología. Ahora bien, por un lado hablamos de las prenatales durante la gestación, después hablamos de las perinatales. Las perinatales es un periodo bisagra que se da. ¿Por qué digo bisagra? Porque se da también durante la gestación, pero el periodo perinatal continúa por lo general los primeros 7 días de vida, la primera semana de vida del niño, que va desde la semana 28 hasta la primera semana de vida del nene. Entonces, todas las causas que acabamos de nombrar antes serían hasta la semana 27, prenatales. A partir de la semana 28 comenzamos a hablar de lo perinatal, ¿sí? Fíjense que es casi finalizando el embarazo. Bien. Vieron que se habla de 38 a 42, de 38 a 40, de 40 a 42, depende como uno lo vea. El médico que escuche la campana que diga la obstetra es el rango de semanas más o menos, ¿sí?, de la que estemos hablando para el nacimiento de un bebé a término. Se habla de 38 a 40, en algunos casos más extremos también he escuchado hasta 42 semanas. Entonces, pero más o menos es el periodo que se habla. Estamos pensando acá más o menos 10 semanas antes, ¿sí?, de el nacimiento esperado. Semana 28 dijimos hasta los primeros 7 días de vida. ¿Qué puede pasar acá que origine, ¿sí?, el síndrome? Puede haber una encefalopatía hipóxica isquémica, necrosis selectiva neural, ¿sí? También puede darse daño cerebral parasagital, se lo llama, leucomalacia periventricular, necrosis isquémica focal y multifocal,
¿sí? Hipoglicemia es otra de las posibles situaciones que generen entonces a posterior el síndrome de West. Ahora bien, superamos todo este tiempo, ya nació el bebé, ya superó su primer vida de vida, también hay situaciones que podrían llegar a detonar o a más que a detonar, a provocar, ¿sí? Este síndrome. Y son las que llamamos causas postnatales. Son las menos frecuentes, ¿sí? Sobre todo las menos frecuentes entre los bebés diagnosticados con este síndrome. Pero ¿cuáles podrían llegar a ser? Infecciones como la meningitis bacteriana, ¿sí? Infecciones como la tuberculosis, como el meningococo, como el neumococo, ¿sí? Un absceso cerebral, alguna encefalitis de etiología viral, alguna encefalitis que tengan que ver con algún virus, como el sarampión, la varicela, algún herpes simple, el enterovirus, el edenovirus, el virus de Epstein-Barr, entre otros, tanta cantidad de infecciones bacterianas o virales que puedan llegar a tener nuestro bebé. También puede provocar este síndrome hemorragia o algún tipo de trauma, algún tipo de golpe. La encefalopatía hipoxicoisquémica. ¡Ay, cuántas palabras difíciles! ¿Sí? Un paro cardíaco, ¿sí? Las consecuencias de un paro cardíaco también es detonante de esta posible patología, como podría ser un tumor cerebral. Vieron que son casos muy particulares y hay muchas patologías asociadas al surgimiento de esta causa. Por eso dijimos en un primer momento, cuando comenzamos a desarrollar la clase de hoy, que era un trastorno poco frecuente. Un trastorno muy poco frecuente, que se daba por lo general un caso en 6.000 chicos nacidos vivos y además eh, se va desde lo leve hasta lo agudo, por lo tanto era muy difícil de detectar, ¿sí? Ahora bien, esta patología tiene un tratamiento. Los protocolos para el manejo, ¿sí?, de esta patología proponen un plan terapéutico farmacológico, sobre todo con 3 líneas de elección, ¿sí? Siempre recordemos que dependerá cada caso cómo lo irán trabajando los profesionales, ¿sí? Además, hay que tener en cuenta en esta patología en particular la evolución del paciente, no solamente las características. Acá es muy importante la evolución que el paciente vaya haciendo y sobre todo la respuesta que el paciente vaya teniendo a los fármacos o a qué tipo de fármacos. Bien. Por ejemplo, podemos hacer tratamientos con hormonas, ¿sí? Y con ácido valproico. Esos son los tratamientos de primera línea. Lo primero que se haría. En un segundo momento podríamos hablar de Vivactrina, ¿sí? Que es un fármaco de segunda línea. Si esta primera línea de tratamiento no estaría respondiendo, se reforzaría con la Vigabatrina, que es este fármaco. Sobre todo en casos de esclerosis tuberosa o enfermedades metabólicas se recurre a este tipo de medicación. También hay una tercera línea de fármacos, ¿sí?, que son usados si persisten los espasmos, ¿sí? Como por ejemplo el nitrazepam, ¿sí? El clonazepam, por ejemplo. Pero estos tipos de fármacos también tienen efectos adversos, ¿sí?
hay otros fármacos más de tercera línea, pero no nos vamos a confundir, nosotros no vamos a medicar. Ahora bien, si no hay respuesta al tratamiento farmacológico, ¿sí? Fíjense que hablamos de tratamiento terapéutico farmacológico en 3 líneas de acción. Una primera línea, si no responde se suma la segunda, si no se suma la tercera. Ahora, si no hay respuesta al tratamiento farmacológico o se encuentra este tratamiento farmacológico contraindicado, existe la posibilidad, en algunos casos, de algún tipo de abordaje quirúrgico. ¿Para qué? Para extirpar de poder hacerse la zona de lesión cerebral, ¿sí? La cirugía suele ser una técnica eficaz en la resolución de las crisis, aunque su eficacia en el desarrollo psicomotor es más controvertida, ¿sí? Entonces, fíjense, primera línea, toda la parte de fármacos. Llegado al caso que nada de esto pueda o traiga alivio al paciente o pueda mejorar la calidad de vida del paciente, se podría llegar a recurrir a un abordaje quirúrgico para extirpar, para sacar esa zona cerebral afectada, pero tiene consecuencias. Resumiendo, los objetivos del tratamiento son reducir o eliminar las convulsiones y mejorar la calidad de vida. E incluyen, ¿sí?, medicamentos como los corticoides, como la vigabatrina y fármacos antiepilépticos, ¿sí? Y en el caso de las lesiones cerebrales localizadas, ¿sí?, dijimos que se puede retirar estas lesiones a través de la cirugía para curar las convulsiones en algunos casos en particular. Bien, avancemos ya un poquito más para ir también terminando con esta patología. Vamos ahora a abordar las diferentes áreas, ¿sí?, que un acompañante terapéutico podría trabajar teniendo en cuenta, ¿sí?, cualquier herramienta. A ver, ¿cómo encaro un paciente que tiene esta patología? Y sobre todo, ¿cómo puedo trabajar y desarrollar las diferentes áreas de este paciente? El área motriz, el área cognitiva, el área social y el área afectiva emocional. Cuando arrancamos el curso de acompañantes, ¿se acuerdan que dijimos que cualquier conocimiento que uno tuviera era una herramienta si la sabíamos detectar como tal? Vamos a poner en marcha esto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la música. ¿Cómo hago para utilizar la música? No quiere decir que tengo que ser músico, ¿eh? No, la música como herramienta. Miren o veamos cómo a través de la música podemos trabajar las 4 áreas: la afectiva emocional, la social vincular, la cognitiva y la psicomotriz, ¿sí? Bien. Vamos a ver el área afectiva emocional. Podemos llegar a decir que la música en sí es un lenguaje que permite a personas con diferentes tipos de dificultades expresar las vivencias de su mundo interno, ¿sí?, representando sentimientos, sensaciones, emociones que muchas veces no logran ser canalizadas por el sendero de la palabra hablada, ¿sí? La música canaliza todo eso que el paciente o la persona no puede decir, pero tal vez lo pueda reflejar o manifestar a través de la música, a través de una canción o a través de una melodía, ¿sí? Es importante que nosotros estemos atentos a eso, ¿sí?, para que podamos ayudar al paciente a encontrar una vía más de expresión posible, ¿sí? La música puede ser una vía más de expresión posible. ¿Cuáles son las ventajas de esta vía? Que va a fortalecer, si el paciente logra hacer todo esto, va a fortalecer su autoestima, ¿sí?, y además va a permitir el desarrollo de factores personales.
Siguiendo con la música, ya hablamos entonces de la autoestima, ya algo de lo afectivo emocional estuvimos trabajando. Vamos a hablar un poquito del área social vincular. ¿Cómo utilizo la música para trabajar el área social vincular? Por ejemplo, participando de experiencias musicales compartidas. ¿Sí? Cuando la persona participa de estas experiencias musicales compartidas, refleja en cierto aspecto las formas que la persona tiene de relacionarse, de posicionarse, de comunicarse con los otros. A la vez permite, ¿sí?, la asunción y experimentación de diferentes roles. Personas con dificultades en la comunicación pueden encontrar en estas experiencias una forma accesible de intercambio e interacción, a través de la cual pueden desarrollar nuevas posibilidades comunicativas. ¿Sí? Fíjense, no solamente lo afectivo emocional, sino también lo social vincular, como además van de la mano ambas. Pasemos a la tercera área. Seguimos con la música. Área cognitiva. Paréntesis. ¿Por qué estamos eligiendo trabajar la música? Porque dijimos que estos pacientes que tienen esta patología tienen diferentes inconvenientes en el desarrollo psicomotor. Entonces, si yo quiero trabajar la parte emocional, ¿sí?, si quiero trabajar la parte vincular, tal vez cueste más encararlo desde otro tipo de actividades. La música nos permitirá, desde la escucha, tal vez, desde la simple escucha o el poder expresar lo que las canciones o los ritmos que le gusta, es una herramienta útil, ¿no? Por eso elegí la música como una herramienta de todas las que uno podría llegar a elegir. ¿Cómo trabajamos la idea cognitiva con la música? A ver, la experiencia de escuchar, ¿sí?, o tanto la experiencia de escuchar como la de producir música y sonidos, pone en juego y permite estimular las diferentes capacidades cognitivas que tiene el sujeto, como la concentración, la capacidad de atención, la memoria, las habilidades organizacionales. ¿Por qué habilidades organizacionales? Por esto de las secuencias o de no solamente de la secuencia, sino también de la simultaneidad, ¿sí?, de la percepción y discriminación, de la capacidad de representación simbólica, de la ideación, de la imaginación, de la creatividad. Miren cómo comienzan a entrar en juego el área cognitiva, ¿sí?, utilizando la música como herramienta. Dijimos, ya sea a través de la escucha o a través de la producción de la música. Y por último, el área psicomotriz. ¿Sí? A ver, si bien dijimos que el paciente tiene un retraso en el desarrollo del área motora, justamente esta área la vamos a tener también que trabajar. Y la podemos trabajar desde la música, no tenemos, pareciera que el desarrollo del área motriz es sacarlo a caminar al paciente. No, podemos trabajar el desarrollo del área motriz también desde la música. A ver, tanto la producción como la percepción musical atraviesan el cuerpo, ponen en juego la sensorialidad que el cuerpo tiene, involucran al movimiento y accionan las posibilidades expresivas y receptivas que tiene el sujeto. En este campo es posible trabajar, por ejemplo, estimulación sensoperceptiva, exploración y despliegue de posibilidades de movimiento, ritmo, coordinaciones, relajación, expresión corporal, expresión gestual, actitud, desde la música. Chicos, hasta acá el primer video. Ahora, en un ratito, nos volvemos a ver en el segundo video. ¿Sí? Síndrome de West. Miren todo lo que podemos hacer con la música. Dije síndrome de West, digo TEA, digo síndrome de Down, digo la patología, chicos,
que ustedes quieran trabajar. Nos vemos en un ratito.